Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Lady Anair Jiménez Flores, soy del estado de Zacatecas y estudio la carrera en Ciencias Sociales. Agradecemos también porque nos acompañan en la transmisión de este programa. Estamos ya en la lección número 12, llegando casi al final de este trimestre. Bien, los invitamos también que nos acompañen en nuestra página de internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Hola, una vez más estamos en Escuela Sabática Universitaria. Estamos ya en la lección número 12 de este trimestre, que tiene como título Oración, Sanidad y Restauración. Bien, para comenzar voy a pedir a mis compañeros que se presenten. Obed. Hola, yo soy Obed, estudio teología. Es un placer estar con ustedes. Hola, mi nombre es Esther, vengo de Villahermosa, Tabasco. Estudio la educación en preescolar y agradezco a Lady por la invitación. ¿Qué tal? Mi nombre es Tomás, estoy estudiando licenciatura en educación en área físico-matemáticas. Soy del bello puerto de Veracruz y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, chicos, por acompañarnos. Y bien, voy a pedirte, Esther, que nos diriges en oración, por favor. Sí, inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este día, porque hasta aquí nos permites estar con bien. De manera especial te queremos pedir que lo que expongamos hoy sea de bendición y que todo salga de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar leyendo Santiago 5:16, que los invitamos que en su casa también busquen en su Biblia. Santiago 5:16, dice así: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En esta lección veremos grandes cosas en cuanto a los milagros que Cristo hizo y su propósito, su objetivo, ¿no? Que no era ensalzarse a él mismo, sino era atraer o captar la atención de las personas, sino su objetivo era atender la necesidad de las personas. Vamos a mencionar algunas preguntas en las cuales vamos a comentar. Primeramente, todos sabemos cómo el sufrimiento nos atrae a Dios, ¿no? ¿Qué necesidad otra nos da? Pues de orar, ¿no? Cuando estamos tristes o cuando tenemos problemas, lo primero que pensamos es: Dios, ayúdame, Dios, solucioname esto. Y entonces, pues, solamente si estamos en esa situación es cuando vamos a Dios. Uh-huh. O por ejemplo, o más bien es algo innato del ser humano. ¿Tienes problemas? A veces no, mamá, sí, papá, hermano, no. Tu primera es: Dios mío, ayúdame. Sí. Ahora, ¿qué problema hay cuando todo va bien? ¿Qué riesgo espiritual hay allí cuando todo está bien? Yo opino que cuando todo está bien, tú te sientes cómodo, te sientes feliz, olvidas los problemas y entonces también te vas olvidando de Dios. Empiezas a dejar de orar, empiezas a dejar de necesitar de Él. Creo que se enfoca más en que, yo puedo solo, yo lo he logrado y ya no necesito de nadie más. Ese es un riesgo bastante amplio y grande que podemos correr cuando estamos bien. Cuando Pedro bajó de la barca y se paró en el agua, la Biblia no especifica cuál era el pensamiento de Pedro, pero yo hubiera dicho, no me hubiera parado en el agua, me hubiera puesto a dar de brincos. Me hubiera puesto a correr en círculos, hubiera dicho: Dios mío, estoy en el agua, ¿no? Fantástico. Y en realidad el objetivo era ver a Jesús, era voltearlo a ver y tener la vista puesta en Él. Entonces, yo creo que hubiera tardado menos en hundirme que Pedro, la verdad, me hubiera ganado la emoción. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pasa, nos gana la emoción y creemos que somos lo máximo, y el que nos mantiene ahí encima es Jesús. El que nos mantiene caminando en el agua es Jesús. En Santiago, capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Yo pienso lo que el versículo nos quiere decir es que no importa
tu situación, que seas alegre o triste, que seas contento o llorando, Dios está. Cuando estás triste, ¿qué es lo que nos da ganas de hacer? Quejarnos por injusticia o por enfermedad, lo que sea. Pues a veces hacemos eso, pero con alguien, no con una persona. Sí. Pero Dios nos dice, en vez de hacerlo con alguien, hazlo conmigo. ¿Sí? Y cuando estás contento, ¿qué es lo que te da ganas de hacer? Te da ganas de cantar, de, no sé, de manifestar tus alegrías. Pero Dios te dice, hazlo conmigo. Es decir, Dios, no importa cómo te sientes, Él está aquí y te invita a hablar con Él, que seas contento o triste. Ok, ¿y por qué en estos momentos, cuando todo está bien, todo es favorable en tu vida, es importante la alabanza? Yo siento que es una manera de agradecer a Dios. Estás feliz con lo que te ha dado, estás contento, entonces como que te brota y agradeces. Gracias Dios por esto, vamos a cantar, vamos a tocar un instrumento, vamos a reír. Entonces, pues, es parte de eso. O simplemente mirar al cielo y decir gracias Señor por este ejemplo, momento. Un examen. Ay, estudié y la verdad sí me esforcé un montón. ¿Cuánto saqué? 90, sí, o 100, wow, genial. Entonces, y no tanto sí, yo estudié o yo. No, es a Dios porque Él fue. Sí. No olvidarte del papel que Dios juega en ese momento. Lo que pasa es que, vamos, Dios no solamente es quien nos da éxito, es la fuente de la vida. Entonces, si nosotros nos olvidamos de que es Él el que nos da las bendiciones, sí es cierto, probablemente nos pueda ir bien un rato, ¿no? Probablemente podamos pasarla bien, pero la alabanza a Dios es recordarnos, es Él el que nos da, es elevar un incienso, un perfume agradable, ¿no? hacia Él, es reconocerlo, no solo como la persona que nos dio la bendición, sino la vida misma. Reconocerlo, ahí está la palabra clave. Ahora, si leemos o buscamos el pasaje en Marcos 2, 1 al 11, perdón, 2, 1 al 12, es una historia amplia, pero ahí se narra cuando Cristo va y cura al paralítico. Ahora, ¿qué clase de curación? Ya sabemos esta historia, ¿no? Llega, está el paralítico y se lo ve y le dice que lo va a sanar, pero le dice que antes de sanarlo le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿qué clase de curación describen estos pasajes en esa historia? ¿Una curación física, una curación espiritual, ambas o ninguna? Yo pienso que sí, los dos, ¿no? Primero, sanó su alma, podemos decir, sanó su enfermedad espiritual y después su enfermedad física. Pero me pongo en el lugar de este paralítico. No, ¿quién sabe qué pecado ha hecho? No sabemos. Pero se siente que él no tuvo una vida así justa, ¿no? Este paralítico, al escuchar estas palabras de Jesús, tus pecados te son perdonados. Para él ese es lo máximo, eso es lo más vital que puede recibir de él. Lo físico pues ya se acostumbró, también es necesario, pero el gozo que puedes sentir cuando escucha eso, que ya eres justo, ya tu historia ya se acabó, ya no existe nada, ahora eres otra persona. Eso es algo maravilloso. Y una curación física, cualquier doctor lo pudiera hacer, yo digo, pero esa curación nadie más lo podía hacer aquí en la tierra, ¿no? Es decir, solamente Jesús, y lo encontró. Eso es algo maravilloso. Pero además de la curación física, pues esa es una curación completa. Ahí también se ve que Dios está en todo. Porque principalmente, o sea, sí lo vio que lo trajeron sus amigos y rompieron el techo y todo, pero ¿por qué lo primero que le dijo fue tus pecados son perdonados? Él sabía que la súplica de este personaje en su corazón era ser salvo, ser limpio de pecados. Y ya lo que, como comentaba el compañero, lo demás, pues ya venía de sobra. Y entonces
ahí se ve que Dios es omnipotente, oye todo lo que pensamos, todo lo que queremos, antes de que lo pidamos. Dicen que los de costa deberíamos de saber nadar muy bien, eso es una gran mentira, se aprende, se tiene que aprender. Y yo aprendí a la mala, caí en una alberca muy profunda y pues yo no sabía nadar. Y eres de costa. Y soy de costa. Entonces, cuando estás en el agua, estás abajo, probablemente lo que quieres es salir, pero tu necesidad más inmediata es de aire, no de salir, es de aire. Exacto. Entonces, el paralítico tenía necesidad de sanar, sí, tenía necesidad de pararse de esa cama y de dejar eso atrás, pero su necesidad más profunda era de adentro, era, Dios mío, quiero sentirme bien, y solamente Jesús me puede dar esa sanidad. Es lo mismo que muchas de las personas que se acercaron a Jesús para ser salvos, sanados, no del cuerpo, primero del alma, porque es el alma la que se aflige cuando tenemos pruebas. Si tienes una necesidad, pero hay otra más fuerte, ¿no? Así es. Y Jesús se fijó mucho en eso. Atendió su necesidad más fuerte primero, ¿no? Es después lo físico, ¿sí? Porque dice aquí, al ver Jesús la fe de ellos, en Marcos capítulo 2, versículo 5, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Todavía está sufriendo, no sé, está mal, está todavía paralizado. Pero primero Jesús atendió su necesidad espiritual, que era lo más urgente, puedo decir, y después lo sanó su físico. Un Dios que te sana, o que cuando te sana completo, no a medias. Tomás, reavivamiento y reforma. Brevemente, ¿qué es esto? Cuando en la lección lo menciona, pero como iglesia, ¿a qué se refiere? Reavivamiento. Porque la palabra lo dice, ¿no? Revivir. La lucha que se dio para poder tener esto en nuestras manos y poderlo leer con libertad fue una lucha de sangre. Y ahora que estamos cómodos, necesitamos volver a luchar, porque hemos perdido la intensidad. Entonces, yo creo que el hecho de luchar para que la gente sepa, para saber nosotros mismos, es lo que implica reavivamiento. Y reforma, pues, cambiar las cosas que el tiempo ha ido mejorando o empeorando. Hay que cambiarlas, hay que modificarlas para poder adaptarnos a la época en la que estamos viviendo y poder realmente volver a ese camino que era esparcir el Evangelio, como una antorcha en la oscuridad. Ok. Ahora, ¿qué elecciones debes hacer solo tú que determinarán la dirección y el destino de tu vida? Esta pregunta es profunda, pero la vamos a contestar regresando de la pausa. Escuchemos bien esta pregunta y meditemos en ella en casa. ¿Qué elecciones debes hacer solo tú que determinarán el curso de tu vida? Nada produce más satisfacción que ayudar a los que más necesitan. Aquí tendrás la oportunidad de unirte a otros estudiantes y docentes que trabajamos en muchos proyectos de servicio a la comunidad. Podrás hacer la diferencia en la vida de algunas personas que ya no sufrirán porque tú las has ayudado. Además, si tienes espíritu de servicio y aventura, participarás en diversos viajes misioneros en el país y en el extranjero. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos.
Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Bien, regresamos a Escuela Sabática Universitaria. Recuerden visitarnos en nuestra página de internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Retomando la pregunta que dejamos anteriormente en cuanto al reavivamiento y la reforma. ¿Qué elecciones debes hacer solo tú que determinarán la dirección y el destino de tu vida? Debemos vivir, diría, una vida doble. Una vida de oración ferviente, pero también de duro trabajo. Es decir, sabemos que dependemos de Dios, pero también dependemos de las decisiones que tomamos, ¿no? Lo que yo puedo hacer para tener un mejor destino, puedo decir, uno, dejar a Dios actuar, y segundo, lo poquito que me toca hacerlo bien, que sea planear mis días, los valores, ¿sí? Los valores generales y también los valores cristianos. Sí, eso me puede ayudar a organizarme y a tener un mejor futuro. Y aparte, lo que Dios está haciendo también. ¿Qué puedes incluir en la respuesta? Bueno, de manera particular, cuando quieres hacer un cambio o una renovación, como estabas diciendo, en mi caso, cuando me venía para acá, estaba pensando, no, voy a dejar mi familia, voy a dejar mis amigos, voy a dejar mi pueblo y que no sé qué. Entonces, ¿qué vas a hacer? Muy bien, voy a irme concentrando de que en futuro los planes están en Dios, tengo que ponerme de su mano, tomarme de su mano y entonces, pues, Él obrará. Entonces, aquí con el transcurso de los días te das cuenta, sí he mejorado en esto, necesito mejorar en nuestras cosas, pero pues sí, todo va de acuerdo a la voluntad de Dios, opino. Por ejemplo, esa elección, ¿no? Es un ejemplo de la elección que tú tomaste y que supiste pues lo que iba a ser bueno para ti en un futuro. Sí. Okay. A veces vamos por la vida caminando a ciegas. Tal es el caso que algunos filósofos, una frase que escuché, aprenden griego, creo que tengo entendido, o sea, muy antigua. Decía, el hombre es un alma chiquita que lleva a cuestas un cadáver. O sea, es impresionante el tipo de pesimismo, quizás podríamos definirlo así, con el que a veces el mundo se ve. Estamos muriendo, estamos decayendo. Vamos a ciegas a veces por el mundo sin saber cuál es el siguiente paso que vamos a dar. Pero aquí está la guía. O sea, la Biblia se describe a sí misma como lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Esta es la guía, el manual de instrucciones que el ingeniero que nos diseñó puso en nuestras manos para saber cómo funciona nuestra vida. Y si no entendemos el manual, tenemos un número gratis para llamarlo, y es la oración. Entonces, yo creo que el objetivo de la vida debe ser la constante búsqueda de la luz, porque si tú das un paso en falso puede que caigas, pero si siempre buscas la luz, tus pasos van a ser seguros. Exacto. Entonces, las elecciones que debemos hacer es de acuerdo a nuestros principios, a lo que dice el manual. Así es. Como mencionaste ahora. Obed, ¿nos podrías ayudar a leer Santiago 5:16? Ustedes que están en casa, recuerden también ayudarnos a buscar en la Biblia para que podamos fortalecer más este comentario. Santiago capítulo 5, 16. versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok. Ahora, ¿qué nos dice este versículo acerca del poder de la oración? Del poder de la oración y cuán importante es para nuestra vida espiritual la oración. En la lección venía un ejemplo del profeta Elías,
fue pues una gran persona y estuvo cerca de Dios todo el tiempo. Él oró para que su pueblo dejara de recibir agua, o sea, lluvia. El agua dejó de caer, el río se secó, etcétera. Pero su fe fue poderosa, su oración fue poderosa, que Dios cumplió eso más de 3 años. Entonces ahí se ve que Dios permite porque sabe cuál es la verdadera situación y por qué lo va a hacer. Entonces, él oró y Dios obró. Ok. Y dice la lección que fue una prueba grande porque Sí. él oró durante ¿cuánto tiempo? 3 años 3 y medio. años. Ajá. Entonces, fue una prueba, pero ahí está la oración eficaz. Tarde o temprano se va a responder. Así es. La física tiene leyes muy, muy específicas y muy sólidas. Y más la física que maneja la submateria. Estamos hablando de la física cuántica, que es la rama de la física más complicada. Estudia física y Entonces, matemáticas. la ciencia ha hecho muchas cosas para tratar de explicar cómo funciona el universo, porque funciona de maneras que son muy raras, ¿no? Lo máximo, creo, el máximo tema en física son los bosones de Higgs. Es un tema que pueden investigar, es muy interesante. Para los físicos matemáticos. Pero a lo que vamos es lo siguiente. Las leyes que rigen el mundo son las leyes que Dios inventó. Dios las puso. O sea, no hablemos de otra cosa. Realmente las mismas leyes de la física, hasta de la mecánica cuántica, las puso Dios. ¿Qué pasa? Elías desafió las leyes de la naturaleza. Eliseo desafió las leyes de la naturaleza. Jesús desafió las leyes de la naturaleza. Vez tras vez vemos cómo Dios hace que sus leyes se hagan hacia atrás, porque ¿qué es más grande que el poder de Dios y sus leyes? Bueno, no sus leyes, sino ¿cuál es la máxima expresión de las leyes de Dios? Es el amor. Y el amor que tiene hacia nosotros es más poderoso aún. Entonces, la oración es suplicarle a Dios, ir como hijos errados, hijos equivocados, necesitados, ante el Padre, decirle: Padre, no puedo, ayúdame. Y es ahí donde Dios derrama su amor. Okay. Me gustó cuando dices: Jesús desafió las leyes. En San Juan, capítulo 11, desde 38 hasta 44, describe este milagro. Creo que es uno de los más grandes milagros que ha hecho Jesús en resucitar a Lázaro. Lázaro tenía como 3 días muerto. Pero Jesús llegó, vio la desesperación de la gente y lloró. Pero enseguida va a atender la necesidad que ellos tenían, porque estaban bien desesperados. De hecho, lo sanó. Ándale. Pero dice, Jesús hizo una oración antes de empezar todo. En el versículo 44, 40 dice, 39 dice: quitad la piedra que está enfrente de la tumba. Y después oró, dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero todavía Lázaro está adentro, ¿no? Pero nos fijamos en la fe que tenía Ya le había Jesús agradecido antes de eso. Y llegando en 43, y habiendo dicho eso, decir, después de orar, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y enseguida salió. ¿Sí? ¿Quién lo puede hacer? Nadie. ¿Sí? Es Jesús. Nos dejó, podemos decir, historias que nadie va a poder contar o nadie va a poder entender después. Explicar, podemos decir. Pero Él nos dejó estas cosas y nos dice que si creemos en Él, podemos usar este mismo poder que uso, que es la oración. Podemos usarlo para cosas maravillas. Como dice el versículo, la oración del justo puede mucho. Ahora, algunos ejemplos de su vida o de alguien que ustedes
conozcan, que han escuchado, sobre cómo la oración ha sido contestada o cuando no ha sido contestada y el impacto que ha tenido en su vida. A veces cuando no es contestada la oración, tiene un impacto negativo o positivo que sigues confiando a pesar de. Tomás, ¿tienes algún testimonio que es compartirnos? Pues, yo de manera personal, el proyecto de venir a la Universidad de Montemorelos es un proyecto que definitivamente es complicado, ¿no? Hablamos de un viaje de 18 horas de mi casa para acá, o sea, es un rollo, ¿no? Entonces, antes de ese proyecto, pues la vida te da golpes, porque la vida te da golpes. Las malas decisiones, tarde o temprano, te explotan en la cara, es una olla de presión. Entonces, después de un momento de desesperación, de un momento de angustia en el que te debates entre si vale la pena o no seguir aquí. Dios, cuando tiene ganas de que sigas aquí, vas a seguir aquí. Cuando Él dice, tú tienes que hacer algo, lo vas a hacer. A menos que reniegues firmemente contra el Espíritu y contra la voluntad de Dios, que eso ya es extremo. Si Dios tiene planes, lo vas a hacer. Entonces, Él envió a mi vida las respuestas poco a poco. Yo no lo vi. Yo no vi cómo las piezas fueron encajando hasta el momento en que entré, ese 8 de agosto del 2013, por el arco principal de la Universidad de Montemorelos. Fue ahí en el que me di cuenta cómo todo se acomodó, solito. Y yo recuerdo una oración en forma de reclamo que le hice a Dios. ¿Pero por qué? O sea, hablemos claro, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué necesitas? ¿O qué tengo que hacer? Pero dime. Y me lo dijo. ¿Y te contestó? Y me contestó. Ok. Y sigues viendo el resultado de la oración, ¿no? Una oración que, como dices tú, Dios acomodó todo. Así es. Entonces, muy bien. Oración, sanidad y restauración es el título de esta lección. Cómo ese poder de la oración justa, es escuchado. A veces Dios te va a decir, espérate tantito, no es momento de que te conteste. O sabes que la respuesta es no. Pero Dios acude y ahí entra la fe de que va a estar la respuesta y que la respuesta que Dios te dé va a ser la correcta, aunque a veces no es lo que queramos. Bueno, deseamos que Dios nos acompañe durante nuestra vida y que a ustedes que están en su casa también. Dios les bendiga y esperamos que nos sigan acompañando la próxima semana.